Hola amigos, amigas, ¿cómo están? Muy buenas tardes, buenas noches, buenos días. Ah, como dijo el presidente, paso a pasito. Y este paso a pasito nos tiene con un gran invitado, pero antes de presentarlo, miren, no se olviden, tomarse un cafecito en el Café Crónica Digital. Ya con este paso a pasito, aquí nuestro invitado nos va a decir, pero más temprano que tarde, estaremos nuevamente ahí en el barrio Brasil y también en el barrio Franklin, esperando de sus visitas. Y por supuesto nos acompaña nuestro director, el periodista Marcel Garcés. Muy buenas tardes, Marcel. Hola, muy buenas tardes. También nos Ahí estamos. acompaña, ahí estamos. Sí, Y nos acompaña también el subdirector, el poeta Omar Cid. ¿Cómo está, Omar? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Iván. Buenas tardes, Marcel. Y bueno, pues, Buenas tardes, Javi. y tenemos a nuestro invitado, pues, chiquillos y chiquillas. Es un diputado, un personaje de la política nacional, es uno de los que ha levantado el tema del 10% de la FP, y que ahora en este momento se está discutiendo en el Congreso Nacional. Y por qué no, un gran aplauso a nuestro querido invitado, don Jaime Moreno. Don Jaime, muy bienvenido a Conversando, un cafecito aquí en el Crónica Digital. Bueno, muchas gracias, Iván. Muchas gracias, Omar. Muchas gracias, Marcel. Aquí estamos con el mayor agrado. Muchas gracias por invitarme a esta conversación, a esta entrevista y hacer una buena entrevista con buenos periodistas. La verdad que eso es muy satisfactorio también y no es habitual. Yo lo quiero llevar, don Jaime, a este tema del paso a pasito. Vámonos al tiro paso a pasito. ¿Qué opina de la decisión del gobierno de iniciar este proceso de reapertura de la pandemia? Mira, yo creo que no lo he estudiado a fondo, te voy a ser bien honesto, porque recién salió el día de ayer y venía viajando desde Vallenar de vuelta a la región metropolitana. Pero yo creo que ahí está la misma lógica de lo que ha estado en un sustrato en toda la pandemia en el gobierno, ¿eh? Y que tiene que ver con la lógica económica, poniéndola por sobre la lógica de la recuperación de la salud, de la preocupación por la salud, o de las vidas de las personas, de las personas. Eso por una parte, ¿eh? Y la presión que tiene el gobierno por parte del poder empresarial, obviamente, se ha manifestado en varias ocasiones, digamos, en estos intentos de apurar una vuelta. Yo lo he visto mucho, por ejemplo, cómo no han parado ni ralentizado el trabajo en la minería, que me ha preocupado mucho. Yo soy de una zona minera de Atacama. Y fíjate que hoy día es evidente que una de las principales fuentes de contagio, por ejemplo, el 90-95% de los contagios de Vallenar es gente que va a trabajar a las minas, ya sea a la segunda región o en la misma región, porque se van en buses, otros se van en aviones de otras regiones. Todo el movimiento que hay entre Antofagasta y Iquique, por Inés de Coyahuasi, Antofagasta, por toda la minería pública y privada, Copiapó, en fin. En Rancagua, por ejemplo, la concentración de casos son todos del teniente, o el 90 y tanto por ciento del teniente. Y no han movido un dedo, ¿eh? Se comparaba el otro día con Perú, los dirigentes sindicales. Perú ralentizó la minería, protegió a sus mineros. Acá la cantidad de contagiados es abismante. Bueno, esa lógica es la que está detrás también de muchas decisiones de este gobierno. Entonces creo que apurar el paso es un error. Ya salió la presidenta del Colegio Médico, armando una polémica a propósito de que no se había discutido esto en la debida forma dentro de la comisión social que hay dentro de las distintas instancias donde hay participación del Colegio Médico, los rectores y de otras entidades, de los alcaldes en esta comisión COVID. Entonces yo creo que está esa lógica detrás y es preocupante. Y lo otro, la concentración del poder y la toma de decisiones centralizada por parte del presidente de la República a la larga. Porque, por ejemplo, este consejo o mesa social, hoy día tuvimos al rector de la Universidad de Chile, que forma parte de él, en la comisión investigadora que me toca presidir del COVID, una que armamos en la Cámara de Diputados para fiscalizar e investigar los efectos de las medidas del gobierno. Y esa comisión es meramente importante, se producen importantes diálogos, pero sus resoluciones no son obligatorias, o sea, es una conversación que hay. Ni siquiera nos dijo el rector hay actas de esa comisión. O sea, no se toman decisiones y se escucha. ¿Ah? Y yo creo que tiene que ver con eso esta fórmula. Falta de participación, autocracia en las decisiones, muy verticales, se olvidan de las regiones no tienen prácticamente autonomía en este tipo de decisiones, y creo que eso genera, sin lugar a dudas, no solo una sospecha, sino que una complicación, incluso para implementarla, esa falta de participación también. Entonces, está esa lógica económica y la lógica vertical, diría yo,
en toda esta pandemia, que lo ha llevado a cometer importantes errores. Marcel, tú tenías algo importante que consultarle al diputado. La verdad es que yo tengo la percepción de que en el panorama político de hoy existe todo esto, que es una especie de monólogo del gobierno con la sociedad. Y lo que quisiera el gobierno, el presidente Piñera, es invitar a participar a gente, porque efectivamente invita a participar a gente, pero para que lo escuchen y aprueben lo que él dice, lo que él plantea. Entonces, a mí me parece que a través de el monólogo que tiene el presidente con el país es una especie de totalitarismo comunicacional y político. Entonces, ¿de qué se trata esto en definitiva? Que invita a gente para que lo escuchen, y con el hecho de que lo invitó y los escuchó y que lo escucharon, tira este tipo de programas con un título, con un eslogan, que son los eslóganes desde el principio hasta hoy, que simplemente son publicitarios, no son efectivos, y es para paralizar la acción política de la sociedad, para paralizar la acción política del Parlamento. Es decir, aquí no se respeta al Parlamento. Se ha hecho una campaña de desacreditación del Parlamento y de sus roles, de su función. Y lo más claro es esto de la discusión del famoso 10% que se puede retirar de las AFP. Las facultades del presidente. No, están ejerciendo su propia facultad, la facultad del Parlamento. Yo no sé, hoy día va a culminar esto seguramente con una votación del Senado que en definitiva va a permitir que la gente, que las personas, los cotizantes, puedan definir qué hacen con su 10%, si lo retiran, si no lo retiran, pero el derecho a usar sus fondos es lo que está en discusión. Entonces, a mí, yo no sé qué le parece a Jaime de lo que va a venir ahora. ¿Qué puede venir ahora? ¿Veto presidencial, que significaría el desconocimiento de todo el proceso democrático que se ha desarrollado? O no sé, por la disolución del Parlamento, o no sé, ¿qué va a pasar? ¿Cuál es la opinión de él en el sentido de lo que se viene en el escenario político del país? Mira, bueno, yo comparto contigo esa especie de monólogo. Creo que Piñera es una persona que no escucha a nadie, la verdad. Él toma sus decisiones, además se rodea, y uno de los problemas que tiene el gobierno es ese, yo lo he señalado también, que él tiene un gabinete de subordinados en los cargos claves. Y eso es muy delicado en un sistema presidencial como el nuestro. Porque siempre los gobiernos, cómo se han armado los gobiernos, si uno mira hacia atrás, prácticamente todos los gobiernos, los presidentes tienen un ministro del Interior, un ministro de Hacienda u otros ministros que son claves y que sirven de contrapeso, subordinados, pero de contrapeso. Ministros con personalidad, con capacidad de que si se van se mueve el tablero, o se llevan parte del gobierno, se llevan parte del apoyo, en fin, se producen ciertas compensaciones necesarias en democracia. Pero el presidente arma un gobierno desde el principio, y particularmente ahora, en la última etapa, con dos personas que vienen de su cantera, por usarlo en términos futbolísticos, vienen trabajando con él directo o indirectamente en sus fundaciones, como un hipermillonario, digamos, han estado vinculados a él, que son subordinados a él y que pertenecen al partido más chico de la coalición además, de manera que si los mueve no produce ningún efecto. Entonces gente que no la confronta, no me cabe la menor duda, que tienen que repetir como casi una oración, nos ha dicho, cada vez que hablan, siguiendo las instrucciones del presidente, o sea, de una manera, o sea, no son un aporte, son como gerentes o empleados de un dueño. Y creo que eso debilita el esquema, el esquema de gobierno está debilitado. Si a eso le agregamos que tiene un parlamento cuyos parlamentarios salieron de la oposición, aunque a veces hay un grupo que se comporta como fueran de gobierno, pero salieron de la oposición,
la mayoría, la lista de oposición ganó, tiene ese otro problema, que algunos han hablado de que, en fin, de la cohabitación o de después de que lo apruebe el Senado. Todo indica que el Senado lo va a aprobar bien, a lo mejor le hace algunas modificaciones, si vuelven a la Cámara debería aprobarla, precisar bien si los adultos, perdón, si los jubilados van a poder o no retirar, y algunas otras cosas puede que precisen. Ojalá repongan el fondo solidario, el fondo colectivo, pero como sea, si se aprueba solo lo que se aprobó en la Cámara, es un proyecto tremendamente importante, relevante. ¿Qué va a hacer el gobierno? Yo creo que no va a usar el veto. Yo creo que el gobierno no va a usar el veto. ¿Por qué no va a usar el veto? Creo ya que en el Senado, tengo la impresión que en el Senado puede salir con 29, 30 votos, porque hay 5, 4, 5 que ya han señalado. Se necesitaban 26. Y si usted le pone, no he sacado la cuenta exacta, pero han de ser 29 o 30, para tener el quórum que se requiere para, si el presidente manda el veto, el Senado con los 2/3 frena el veto. Lo frena, lo empata. De ahí explico lo que viene, seguramente ustedes lo saben. Y en la Cámara de Diputados son 103 votos los 2/3 que habría que tener para devolver el veto al presidente, por decirlo de una manera así. Entonces creo que es muy riesgoso. Capaz que en el Senado se apruebe ya con el quórum de los 2/3. Este proyecto de reforma requiere 3/5, que lo aprobó en la Cámara. 3/5 en el Senado. Pero si el Senado alcanza los votos para los 2/3, es lo que necesitaría el Congreso para devolverle el veto al presidente. Entonces creo que el presidente no se va a exponer a eso, porque quedaría más enterrado de lo que está. Si veta igual y el Congreso le devuelve el veto, va a plebiscito. Puede el presidente desconocer la voz del Congreso que se impone con los 2/3 y tendría que ir a plebiscito, pero sería absurdo ir a un plebiscito que le van a sacar la mugre. Entonces yo creo que no va a haber veto. Lo que sí puede haber una estrategia de ir al Tribunal Constitucional, a la MAN, compañía, reunir las firmas de un grupo de senadores e ir al Tribunal Constitucional. Y ahí entramos en un escenario complejo y delicado. Porque el Tribunal Constitucional tiene fallos muy políticos, digamos, es un tribunal de características bien especiales, que ha entrado también una suerte de polémica interna, de cierto desprestigio, digamos, en los últimos años, digamos, que ha sido público. Es un tribunal que dicen que está empatado, 5 de gobierno, 5 de oposición. Creo que van a diseñar una estrategia para ir al Tribunal Constitucional, pero también creo que el Tribunal Constitucional no se va a atrever a dictar un fallo que deje sin efecto o que declare inconstitucional alguno de los aspectos fundamentales del proyecto de reforma constitucional. No se va a atrever, porque uno, el proyecto está muy bien hecho y revisado su constitucionalidad, por buenos constitucionalistas, buenos abogados, buenos legisladores. Fue uno de los temas que se abordaron desde la Comisión de Constitución, con constitucionalistas, además invitados, en fin, no está hecho al lote, el proyecto es constitucional. Entonces entraría el Tribunal Constitucional en una cosa muy cuestionable, muy política. Entonces yo creo que no se va a atrever, y con una mayoría, y sobre todo con el respaldo ciudadano que tiene, creo yo que el Tribunal Constitucional, si llegan allá, creo, digamos, ya que usted me pregunta a dónde, cuáles cree que son los pasos, creo que el Tribunal no echaría abajo el proyecto. Entonces creo que viene esto es lo que hemos visto en los últimos, esto se desencadenó en los últimos días. Viene una ley que se va a aprobar de reforma constitucional y que va a permitir el retiro de los fondos de AFP. Puede que pasen algunas vicisitudes, pero creo que a la larga se va a aprobar. Y es un triunfo de la soberanía popular sobre el poder económico. ¿Por qué la soberanía popular expresada en el Parlamento se cuadró hoy día y no en otras oportunidades con un proyecto que, como todos vimos al principio, incluso muchachos de Revolución Democrática, pero algunos parlamentarios dirigentes de Revolución Democrática no les gustaba mucho, decían, mira, lo va a aprobar, pero yo traté de meterlo en los acuerdos políticos que firmamos con RD y otros partidos. En algunas oportunidades me dijeron, no estamos muy convencidos de eso, entonces mejor pongamos todo. No lo aceptaban, digamos, algunos, ¿no? ¿Por qué se fue ganando? El caso más gráfico es lo de Lagos Weber, que el día jueves puso un acero reparo, después retrocedió. Porque está la ciudadanía hecha.
Y se cuadró este poder político de oposición con algunos diputados de derecha, algunos senadores de derecha incluso, pues el pueblo está empujando un proyecto tremendamente legítimo. Y eso es lo interesante, que eso, con el apoyo de la ciudadanía, va a permitir derrotar en un aspecto fundamental, que es muy pequeñito, es decir, que los fondos son propios, que ya sabemos todos que son propios, y sacar el 10% en medio de una pandemia, un pequeño triunfo a la ciudadanía. Por eso, diría yo, lo que está detrás de ese respaldo. Omar. Jaime, frente a lo que usted estaba planteando, mire, esta idea de esta convergencia, ¿no es cierto?, entre ciudadanía y el Congreso, y esta demanda tan sentida de este respeto o este uso, esta facultad de uso de este 10%, en este contexto, en esta situación de presión, ¿cómo usted ve que se está rearticulando políticamente no solamente el Congreso, sino que los partidos al alero de esta crisis que es antigua, ¿no?, que viene desde mucho antes, y que hay un proceso en donde algunos se mueven más a la izquierda, otros más a la derecha, otros están rearticulándose en el centro, algunos se salen, otros ingresan, y empieza a diseñarse el tablero, ¿no es cierto?, de otra manera. ¿Cómo ve usted ese escenario político hoy día? Yo, fíjate, Omar, que lo veo igual complejo. Aquí se ha producido esto por lo que yo señalaba, por el apoyo ciudadano, que es evidente, y se cuadraron los partidos, en fin, se cuadró la oposición, parte de la derecha. ¿Ah? Pero lo que había antes, una semana antes que esto se empiece a discutir, llegó a la Comisión de Constitución, se abrió esto y empezó la ciudadanía a aprobarlo, a respaldarlo. ¿Ah? Era bien complejo y yo no estoy seguro si existe la capacidad de que esto no pase más allá de ser un episodio, 2, 3 semanas, 4, el retiro, en fin, 2 o 3 meses, si usted quiere, y después volvamos a lo mismo de antes, desde la lógica de los partidos. Hay una fragmentación, particularmente de la fuerza de oposición, bien fuerte. Nosotros hemos hecho el intento, desde este pequeño partido, que es la Federación Regionalista Verde, que está con los comunistas y con el Partido Progresista en Unidad para el Cambio, y que también somos parte de Chile Digno, con Igualdad, con Izquierda Libertaria y otros, en la lógica del apruebo a la Constitución, ¿no? Hemos hecho un esfuerzo, por ejemplo, hicimos lo que se llamó el pliego popular, que hicimos un esfuerzo con Fernando Atria, nos pusimos de acuerdo, hicimos con grupos de ambas organizaciones, él tiene un partido en formación, de un pliego de 7 puntos. Y bueno, y logramos que lo suscriban desde el Frente Amplio, Unidad para el Cambio y Chile Digno, digamos. Y fue bien interesante, pero para hacer una actividad que hicimos, y esto lo voy a tener que decir aquí, una actividad que hicimos, Julia, costó mucho ponernos de acuerdo. Mucho, para hacer una actividad más allá de la firma del documento. Hay otros documentos que se han firmado con espectro de políticos más amplios, de partidos más amplios, como el que se firmó el 13 de noviembre. El 13 de noviembre es donde poníamos énfasis en la necesidad de hacer un cambio constitucional y en otros aspectos. Pero al día siguiente estaba un grupo importante de partidos entendiéndose con los partidos de derecha del presidente Piñera firmando el acuerdo del 15 de noviembre. Cuesta, sin avisar muchas veces, en fin, lo que era un proceso distinto. Usted fíjese en los partidos que se juntaron hace poquito y firmaron un acuerdo respecto al marco presupuestario con Piñera, el gabinete de Piñera, hasta parte del gobierno siguiente, o sea, un marco presupuestario hasta el 2022, de los 12.000 millones, entre paréntesis, que quedó ahí, duró una semana, 2 semanas. Entonces es complejo, yo lo veo difícil todavía, ahora, lo veo difícil, pero no imposible, hay que hacer el esfuerzo. Desde el estallido social del 18 de octubre, creo que el mensaje que manda el pueblo, sobre todo al mundo progresista, es que no se den o no nos demos gustos, digamos. Hoy día hay que ponerse de acuerdo, está la oportunidad de construir una nueva carta fundamental, estamos en un proceso constituyente. Y lo que tienen que hacer las fuerzas progresistas, a mi juicio, es ponerse de acuerdo, y están más de acuerdo, porque en las estructuras fundamentales, los pilares del edificio, digo yo, tenemos que ponernos de acuerdo en construir la obra gruesa. Y hay partidos que se disputan el color de las ventanas, o se ponen postigos, ponen otra cosa, o sea,
deberían haber acuerdos en los pilares fundamentales para enfrentar el proceso constituyente, pero cuesta mucho. Yo no sé si son las aspiraciones presidenciales de algunos, las cuestiones generacionales, pero cuesta. Entonces no lo veo seguro un proceso de reconstrucción, cuesta mucho. Yo los quiero invitar a ti, Jaime, Omar, a Marcel, los quiero invitar justamente a escuchar y a ustedes también, pues chiquillos, chiquillas, a Francisco Villa, con una de sus canciones más simbólicas, Mi Derecho a Soñar, aquí, en el Crónica Digital, tomándonos un rico café. Nos vemos en unos pocos minutos. Yo no quiero entregarme sin dar dura batalla. Yo lo que quiero es aventurar, ir donde vayan aquellos que siempre han sabido bregar y no descansan, aquellos que hoy día escasean y dan luz de esperanza. Yo no pretendo dejarme arrastrar por la corriente. Yo lo que intento es ser digno y llevar alta mi frente, fijarme en un camino distinto, buscar mis alamedas, dejar testimonio por los que no están y los que quedan. Quien tanto me anime un soplo de aire, quien tanto me quiere amor que entregar, quien tanto me habite una gota de sangre, yo defenderé mi derecho a soñar. Yo me resisto a tener que cantar lo conveniente. Yo no he venido a esconder la verdad, la de mi gente, aquella que se ha mantenido leal y aguarda el alma, aquella que vuelo a su vida le da y no vende el alma. Yo no pretendo sumarme al festín y al despilfarro. Yo no ando en busca ni quiero servir a un dios de barro. Yo no renuncio y me quedo a intentar mejores tiempos, aunque me arriesgue a perder mi lugar entre los cuerdos. En tanto me anime un soplo de aire, y en tanto me quede amor que entregar, y en tanto me habite una gota de sangre, yo defenderé mi derecho a soñar. Y en tanto me anime un soplo de aire, y en tanto me quede amor que entregar, y en tanto me habite una gota de sangre, yo defenderé mi derecho a soñar.
es mi derecho a soñar. Por supuesto, lo que nos estaba contando Jaime Mulet es este gran sueño de cambiar la constitución política, de crear un gran sector donde estén toda la oposición unida y poder enfrentar juntos lo que se viene. Pero hoy día apareció en la prensa ya la precandidatura anunciándola, Daniel Jadwe me refiero, diciendo yo no me niego a ser precandidato o candidato a la presidencia. Tiene que ver mucho con lo que usted acaba de decir hace unos minutos atrás, en el sentido de que algunos quieren construir, pintar la ventana y no quieren construir los cimientos de lo que viene. Yo creo que Jadwe hace tiempo que es precandidato presidencial, de manera que él no se ha erigido ahora como candidato, lo viene diciendo hace 2 años, y de manera que no es nuevo lo que dijo. Él lo planteó ahora a propósito de que hay una discusión, y yo creo que hay una cierta efervescencia interesante, social, y tiene derecho a hacerlo. Pero él está en un conjunto de más o menos 10, 12 candidatos presidenciales que están todos en los márgenes. Está Lagos Weber, ¿cierto? Heraldo Muñoz, Arboe, o sea, Jadwe, que es el que más marca, entre paréntesis, y varios otros, no me acuerdo en este momento. Hay muchos precandidatos presidenciales, de manera que no quiero por eso detenerme en lo de Jadwe porque viene de hace tiempo. Yo creo que el candidato a la candidata, si es que se erige a alguien con mucha fuerza, lo va a colocar la ciudadanía. Yo creo que estamos en un proceso de aquellos, digamos, no lo va a colocar la CPC, ¿cierto? Ni la encuesta que hace el CEP, el Centro de Estudios Públicos, donde empieza a colocar a los pingos durante un año antes y los empieza a relevar y eligen entre A, B, que es más o menos lo mismo, lo que han hecho en los últimos años. Creo que lo va a colocar la ciudadanía y creo que hay que estar atento a eso, digamos. De manera que no criticaría a Jadwe por eso. Omar. Jaime, y desde un punto de vista político, del análisis político, fíjese que siempre se está recurriendo últimamente a principios de los años del siglo XX, ¿no? Como una analogía histórica más o menos, ¿no es cierto? La crisis del 29, más o menos una analogía a lo que es hoy día la crisis del coronavirus y el impacto socioeconómico. Y desde ese punto de vista, todas las complejidades que se vivió en ese momento histórico, que trajo consigo, ¿no es cierto?, una nueva constitución, que trajo consigo también movimientos militares, que trajo consigo una serie de sociales. ¿Cómo ve usted hoy día este momento político al alero de esa lectura histórica y también del comportamiento de los sectores medios? Porque también hay algunas personas que han dicho, bueno, en ese mismo contexto, ojo, los sectores medios que se vuelcan para ciertos cambios, también en un momento dado abren puertas, ¿no es cierto?, para visiones cercanas al fascismo, mirándolo desde el punto de vista histórico, ¿no es cierto?, del inicio del siglo XX. ¿Cómo ve usted eso? Claro, desde el estallido social incluso, yo releí un poquito la historia política de Chile y uno ve, por ejemplo, que el año 24-25, a propósito del quiebre, la salida del exilio del presidente Arturo Alessandri, su primer periodo, es bien interesante el desgaste que hay del sistema político y de los políticos particularmente. La discusión en el episodio de Río de Sables, que se da no sé si marzo, abril, no recuerdo, no recuerdo la fecha, digamos, pero están discutiendo en la Cámara de Diputados, entiendo que en la Cámara de Diputados, estaban discutiendo la dieta del próximo año, ¿no? Entonces estaba más cercana a octubre, digamos, en la discusión presupuestaria. Y ahí cuando se paran los militares y hacen el ruido sable, en fin, y se desata un proceso que después pasa, digamos, con la crisis financiera, digamos, se agudiza a fines de esa década. Pero es bien importante ver el desprestigio que había del mundo político, por eso que me detengo en eso. Estaban mirándose el ombligo, por decirlo de alguna manera, viendo la dieta del próximo año, y ahí se produce ese movimiento donde los oficiales eran más bien expresión de la clase media, no existía la misma visión que hay hoy día del ejército, o de las Fuerzas Armadas, ¿cierto? Después, sobre todo el golpe militar. Entonces, generan esa situación.
Entonces, uno de los elementos comunes es el problema que hay en el mundo político, digamos, en los partidos políticos y en cierto agotamiento de la ciudadanía con los políticos y con los partidos políticos, como se expresa muy bien el 18 de octubre. Y eso yo creo que es grave. Y yo creo que eso es muy parecido ahora, ese proceso, digamos, en ese desprestigio, y que tiene que ver con lo que ustedes saben, el caso Pente, CQM, en fin. Yo me he llegado a pensar si esto ocurre verdaderamente cada 30, 40 años, si es un desgaste, tiene que morir una generación, digamos, desaparecer y llegar otra. No lo sé, digamos, pero hay como cierta... en periodos anteriores uno analiza, hay situaciones parecidas. La lógica del año 80, digamos, del 91, la revolución. Entonces es complicado. Entonces yo creo que esa es una de las causas fundamentales. Y ese agotamiento no sé si se debe a que se enquista de alguna manera el mundo político, con lo que ahora ha ayudado el límite a la reelección, por ejemplo, fue muy importante aprobarlo, no porque doctrinariamente reelegirse sea negativo per se, no, porque hay un agotamiento, la gente quiere cambios, ¿te fijas? Y eso fue importante y fue una buena señal de la ciudadanía lo celebró, aunque paguen justo por pecadores, especialmente algunos alcaldes que uno dice, perfectamente podrían seguir, pero es el sistema entero el que está agotado. Y lo de ahora creo que es bien interesante también esta conexión con la ciudadanía, ¿te fijas? Pero es muy poco para pensar que hay un avance o que se puede producir, no lo sé respecto a su pregunta. Cómo se van a... Yo creo que en general las clases medias hoy día es una clase media muy precaria, ¿eh? Que con la crisis está quedando bastante desnuda, ¿eh? De manera que creo que más bien se van a aglutinar en torno a un proyecto transformador, a mi juicio, que existe más posibilidad de eso que a una línea populista o fascistoide. Creo yo. Marcel, ¿tú? ¿Marcel? ¿A mí? Sí, pues. Sí, sí. Mira, yo he escuchado atentamente a Jaime y creo que él testimonia de que existe un proceso de búsqueda política, ideológica, que es en los sectores progresistas, centro-izquierda, izquierda, chilena, vamos a decir los partidos tradicionales o los nuevos movimientos políticos de los cuales él de alguna manera es una expresión. Yo creo que francamente, esta centro-izquierda y esta izquierda y estos nuevos movimientos tienen una responsabilidad muy grande hacia el futuro. Yo no sé si él lo ve así, en el sentido de ¿qué? De configurar un movimiento político unitario, coherente, con perspectivas de futuro, pero sobre todo vinculado a las organizaciones sociales, que son de alguna manera las que han estado desde el 18 de octubre señalando caminos, señalando perspectivas, señalando esperanzas de la gente. Entonces, esa es una inquietud, digamos, que yo tengo respecto de la incapacidad que han demostrado los partidos, efectivamente, en la práctica política, en la práctica de su participación en los movimientos sociales y qué sé yo. El hecho mismo de que hoy día el problema político está radicado en el Senado y en la Cámara de Diputados, pero no en las organizaciones sociales, no en la calle, no en la gente. Digo yo, existe una percepción entre los políticos de la centroizquierda, de la oposición, por términos generales, de que tienen un debe en el protagonismo social y político en esta situación de hoy que es tan complicada, que es tan conflictiva, que es tan compleja en definitiva. Ahora yo creo que sí, o sea, esa obligación que usted señala, digamos, una obligación debiera ser permanente, digamos, ¿no? De ver cómo aglutinarse, especialmente quienes se dicen progresistas, y ver cómo armar una mayoría, ¿cierto? Y cómo buscar un gobierno transformador que dé estabilidad incluso y que dé el envión para abrir un nuevo proceso en el país, a propósito además del cambio constitucional que viene.
El problema es que eso no ocurre, o no ha ocurrido. ¿Ah? Más bien existe la pluralidad, digamos, la dispersión, digamos, en movimientos políticos, candidaturas presidenciales. Entonces, ¿cómo lograr eso? Yo creo que, claro, algunos tienen el sentimiento y la responsabilidad, digamos, debiera ser así, pero no ocurre. ¿Por qué no ocurre? ¿Por qué no logramos ponernos de acuerdo? ¿Qué es lo que está faltando? ¿Falta un liderazgo? ¿Qué es lo que es? ¿Te pega? Porque obviamente incluso hoy día con la derecha dividida, con una situación incluso más dividida ahora, a propósito de los proyectos 10%, arrinconada, ¿ah? Debería ser mucho más posible y atractivo incluso hacer el esfuerzo. Ahora yo creo que hay que hacerlo. ¿Ah? Yo creo que hay gente que lo hace regularmente, que lo hacemos, diría yo. De hecho, de Unidad para el Cambio, desde el nombre que le pusimos a este acuerdo con el PC, tenía ese lógico, tenemos que estar unidos para el cambio y buscando una unidad sin exclusiones. En aquel momento el PC, cuando empezamos a conversar, había, de alguna manera, se había armado convergencia social, convergencia progresista entre el PPD, PS, PR, y habían dejado fuera el PC, que venía trabajando con ellos en la nueva mayoría, digamos, y una cosa bastante curiosa. Entonces yo creo que obviamente el análisis suyo está bien hecho, el tema es si están las capacidades, las condiciones para hacerlo. Yo creo que en la elección de estas últimas semanas, de esta ley del 10%, esta reforma constitucional, y lo que está pasando en el país va a ayudar. Pues yo apuesto, además yo soy optimista, digamos, en el sentido que yo creo que si logramos esa unidad y hacer una plataforma transformadora, nosotros podemos cambiarle la cara al país en muchos sentidos, porque es un país que hoy día dispone de más recursos que antes cuando se intentaron procesos transformadores. Era un país tremendamente pobre, costaba mucho más. Hoy día, y lo han planteado varios economistas, incluso de derecha. El otro día leí una entrevista de Vergara, que fue presidente del Banco Central, diciendo va a haber que aumentar los impuestos. O sea, hay más conciencia con lo que ha pasado. El abuso fue muy grande en Chile. Entonces se hacen determinados ajustes y transformaciones que son bien importantes, obviamente. Podemos llegar o avanzar hacia un país bastante más justo de lo que hay hoy día, con un buen sistema de seguridad social, por ejemplo, con un buen sistema de salud, con un buen sistema de educación, con un buen sistema de acceso a la vivienda digna, en fin. La concentración de recursos es tan fuerte que creo que existe el espacio, digamos, el espacio financiero, haciéndolo con inteligencia, cambios radicales en paz. En ese sentido soy optimista, creo que se puede hacer, pero vaya que cuesta, porque hemos hecho mucho esfuerzo unitario desde Unidad para el Cambio, que cuesta, pero creo que vamos a seguir haciéndolo y obviamente es un esfuerzo constante y permanente, y es lo que hay que hacer. He visto en las últimas semanas también hemos tenido algunas reuniones reservadas todavía con un espectro bastante amplio, conversaciones, no son públicas, ¿no? Tampoco son secretas, pero hay acuerdos de ir construyendo ciertos entendimientos y mientras no existan, no es conveniente empezar a divulgar. Pero no lo puedo asegurar. Creo que es lo que hay que hacer, pero... Sí, Jaime, mira, te quiero llevar un tema que a los políticos en general y a la élite política les gusta muy poco hablar. ¿Ah? Y es una parte del Estado que ha estado presente en toda la historia de nuestro país, ¿ah? O nuestra historia republicana. Recién tú recordabas, a raíz de la consulta que decía Omar, de hacer esta comparación del siglo pasado, a principios del siglo pasado, con el siglo XXI. Me refiero específicamente al Río de Sable. La semana pasada, un hecho bastante extraño, por no decirlo menos, y que fue muy poco publicitado por los medios de comunicación, se acuarteló la facha, con grado 2. Además, se dan a conocer la compra de armamentos por parte de carabineros de última tecnología, pero además aparece una ley emanada o un decreto ley emanado por el presidente de la República, en el cual las Fuerzas Armadas pueden utilizar armamento disuasivo en contra de la ciudadanía. El rol de las Fuerzas Armadas en esta etapa de la política nacional.
Podríamos ver también, por ejemplo, haciendo una comparación, un ruido de sable del siglo XXI. Yo lo veo difícil. ¿Ah? No, y la pregunta no está bien compleja, pero yo veo difícil, fíjate, a mí me llamó la atención el comportamiento del ejército cuando Piñera lo saca a la calle después del 18 de octubre, y cuando el general, que además tenía un vínculo con otro general que había sido condenado por violación de derechos humanos, dijo: yo no estoy en guerra con nadie. Y dio una señal bien interesante, digamos, ¿ah? Y al final, si tú te fijas, el ejército, de alguna manera, que tuvo varios días en la calle, en esas semanas de estado de excepción, dio esa señal. ¿Ah? Cuando todos pensamos, sobre todo los que nos tocó ver la dictadura, que va a salir el ejército a quedarle escoba, digamos, y pucha, y van a y nosotros nos empezamos a dar cuenta que las nuevas generaciones no respetaban el toque de queda, en fin, los que vivimos la época de la dictadura, era duro, digamos, ¿no? Quedarse fuera del toque de queda, porque no voy a volver, digamos. Entonces, me llamó la atención eso, ¿eh? Me llamó bastante la atención. Y más bien Carabineros, las fuerzas del orden público, es la que se desprestigió, digamos, a propósito de un comportamiento bastante, violaciones sistemáticas, digamos, durante las protestas, violaciones a los derechos humanos, que están ahí todavía pendientes. Entonces, para separar lo uno del otro, yo no creo que haya hoy día ese riesgo. ¿Ah? No creo tampoco que se hayan transformado y que hoy día las Fuerzas Armadas tengan una visión muy, muy diferente a la que tenían hace 30 años atrás, o hace 20, o hace 40. Pero no veo condiciones, porque creo que la evolución, fundamentalmente, yo creo que esto es también desde un punto de vista práctico, la evolución del sistema de derechos humanos a nivel mundial, el Tratado de Roma, suscrito por Chile, y otras personas, le hace a cualquier dictador, digamos, o violador de derechos humanos, estar sujeto a la jurisdicción internacional, y eso es muy complejo. Y creo que eso ha ayudado mucho a evitar el tipo de azonadas o dictaduras, o en fin, o manifestaciones, golpes, que era muy común de los 80 para atrás, digamos, particularmente en Latinoamérica. Eso complejiza aún más. Entonces creo que más bien ellos van a tratar de influir de otra manera. Están preocupados de defender su presupuesto, están preocupados, aunque se cambió la ley de cobre, pero igual se les garantizó en eso un presupuesto, digamos, en la compra de armamento bastante similar. Están preocupados de mantener su sistema previsional, que creo que hay que abordarlo en el cambio previsional, hay que meter a los militares, carabineros, en fin, igual que el resto de los chilenos, pero en un sistema de seguridad social público. Hay que ir a un sistema único. Yo creo que más bien ellos apuntan a eso en este periodo de la historia, y no creo que estén apuntando a tratar de administrar el poder político, digamos, porque no está en riesgo de alguna manera hasta ahora su sistema de vida, no lo veo en riesgo. ¿Ah? No tienen por qué ellos verlo en riesgo. Entonces no creo que haya un riesgo de golpes, ruidos sables hoy día. No obstante, sí, la preocupación permanente de tener más plata, que hay que abordarla como país. Pero esta señal, pero disculpa, Jaime, esta señal del acuartelamiento y de la compra de vehículos de última generación por parte de Carabineros, que son cercanos a los $400.000, pero además el tema de que las Fuerzas Armadas puedan utilizar armamento que son de hasta hace una semana atrás era de exclusiva responsabilidad de Carabineros, hoy día las Fuerzas Armadas lo pueden hacer. ¿Qué sentido te da eso? Yo creo que es más bien, mi impresión, no lo conozco en detalle, creo que es más bien disposición del ministro de Defensa que de las propias Fuerzas Armadas. Pienso, toda esta cosa de tener los elementos, en primer lugar, carro y todo para Carabineros, para pensar en la protesta, en la represión, y el uso de armas disuasivas, yo creo que más bien es una política más de gobierno que los militares anden detrás pidiendo, por ejemplo, hacer uso de esas armas que tienen que ver con protesta, digamos, fundamentalmente, digamos, con enfrentamiento con civiles. Es lo que pienso, pero no veo, yo por eso yo quiero ser bien honesto con lo que pienso, digamos, con los elementos de juicio que tengo. No veo riesgo de una azonada militar, más bien creo que es más militar, iba a decir milico. Espina, digamos, en esto que muchos,
lo veo en sus actitudes, y de manera que mi impresión es que vas más bien por ahí, por el poder político, de quien hoy día gobierna. Nos quedan 5 minutos, estimado amiga, amigo, nos quedan muy pocos minutos. Omar, Marcel, la última apreciación en la última consulta. Marcel, dime. Mira, yo agradezco mucho la participación, las opiniones, sobre todo las reflexiones de Jaime. Pero hay una última cosita que me queda dando vuelta de la situación actual del país. Tenemos un conflicto en la zona mapuche. Tenemos un machi en huelga de hambre, y tenemos un montón de, un grupo de gente en huelga de hambre en la Araucanía. ¿Cómo ve él este conflicto en el medio del complejo panorama actual de Chile? ¿Cómo lo resolvemos, en definitiva? Mira, la Federación Regionalista Verde, que estamos también constituidos casi todo Chile, entre otros en el Gualmapu. Tenemos un partido en el Gualmapu también constituido. Y hemos tenido, a través de nuestros compañeros, compañeras desde ya más de 2 años, mucho acercamiento a las organizaciones mapuche. Te digo esto porque nos hemos ido metiendo, porque tocamos un elemento común que tiene que ver con la lógica descentralizadora nuestra, territorialista, federalista, que está en la discusión nuestra. Tocamos elementos comunes con el pueblo mapuche, porque ellos buscan también grados de autonomía en su territorio. Entonces tenemos elementos comunes y hemos tenido seminarios con José Marimán, en fin, nos empezamos a meter en ese elemento común, que también ha ido confluyendo en algunas cosas políticas muy tenues todavía, pero a nuestra... y es un tema que lo hemos abordado también a nivel nacional como federación. Desde ya, obviamente, desde el principio nosotros nos declaramos que el Estado chileno iba a ser plurinacional, intercultural, en fin, y la próxima constitución eso debe abordarlo. Yo creo que la situación del Gualmapu particularmente, pero también la de las otras etnias, de los otros pueblos, pueblo Diaguita, en mi región de Atacama, pero obviamente la más compleja hoy día por su envergadura, por la cantidad de hermanos mapuches que hay en la del pueblo mapuche. Yo creo que es una cuestión de orden netamente o principalmente político. Lo que hay hoy. Creo que si nosotros le aseguramos al pueblo mapuche la plurinacionalidad, la interculturalidad reconocida constitucionalmente, la participación política proporcional, digamos, a los órganos políticos, consejos comunales, consejos regionales, parlamentos, de acuerdo a su peculiaridades, de acuerdo a su número también, en los órganos que son proporcionales, y garantizamos, digamos, y aprendemos a convivir, garantizándoles particularmente no solo reconocerlos como nación dentro del Estado de Chile, de tener un Estado plurinacional, usando situaciones o la experiencia, por ejemplo, maorí en Nueva Zelanda. Yo he tenido la oportunidad de estar allá y pude conocer un poquito, digamos, cómo se resolvió, digamos, cómo resolvieron hace algunos años atrás y ha funcionado muy bien. Si entendemos, por ejemplo, que tienen que recuperar tierra legítimamente, pero si se hace eso con inteligencia. Por ejemplo, allá en Nueva Zelanda es bien entretenido porque las demandas del pueblo maorí, hay un tratado, no recuerdo el nombre en este momento, muy interesante, que le permite expresar sus demandas, y bueno, un tratado donde 5 miembros son neozelandeses, digamos, descendientes de los pueblos ocupantes, digamos, y 5 son maoríes, digamos. Y se buscan los acuerdos. Y si ganan los maoríes en una reivindicación territorial que tiene importantes costos para el Estado, bueno, lo paga el Estado y lo paga y se demoran años también para poder tener los recursos, digamos. Entonces se puede complementar con inteligencia. Por ejemplo, si hay que recuperar un importante territorio del Gualmapu para el pueblo mapuche, digamos, que yo creo que es lo que hay que hacer. Bueno, se podría hacer, debería que hacerlo con inteligencia, pero sobre todo con la decisión política de hacerlo, de reconocerlo como un pueblo distinto, como una nación distinta que convivimos en un mismo espacio territorial y en un Estado plurinacional que se llama Chile. Yo creo que si se les respeta, podemos avanzar, ¿te fijas? Ellos no están pidiendo sus reivindicaciones para tenerle 6 meses o 1 año, además como pueblo sabio, además. Estas cosas toman largo tiempo. Creo que hay fórmulas de hacerlo, pero creo que no ha habido la decisión política nunca, por la presión que ejerce la Araucanía, digamos, y particularmente los que hoy día son dueños del territorio, fundamentalmente, es un problema de orden
especialmente económicos y los grupos poderosos que están allí. Pero creo que se puede, o sea, hay experiencia. Ahora, no es nada fácil, pero yo creo que se podría avanzar, fíjate. Y creo que el próximo gobierno, la Constitución y un próximo gobierno progresista debería dar señales claras en ese sentido, que no se han dado. No las dio Elwin, no las dio Bachelet, no las dio Lago. Entonces, pensar que el otro día hubo una sesión en la Cámara de Diputados tan absurda, estaban viendo el problema de la Araucanía, lo dijeron así, lo plantearon así, obviamente, a propósito de la violencia, como un tema policial, era una discusión, que eran cuántas metralletas más meter, cuántos militares meter, una locura, digamos. Cualquier analista o persona responsable entiende que este no es solo un problema, ni es un problema, ni principalmente de orden público, digamos, sino que es un problema político, social, económico. Yo creo que está mal abordado, fíjate, y pienso que es posible, si hay decisión política, avanzar. Y bastante se podría avanzar. Soy optimista en eso también. Yo les quiero agradecer. Esta es la decisión. Exacto. Yo les quiero agradecer, estimados amigos, amigas, a ti Omar, un abrazo en la distancia, Marcel también, a ti Jaime. Les quiero dejar estos minutos para que se puedan despedir de nuestros radio escuchas por el lado de Spotify, nuestros internautas por el lado de Internet, por supuesto, nuestros lectores de Crónica Digital. Omar, Marcel, Jaime, unos minutitos para despedir. Gracias por escucharnos y es un honor tener tan buenos invitados. Omar. Muchas gracias también a la gente que nos escucha, a la gente que nos ve. Muchas gracias, Jaime, también. Ha sido una entrevista bien profunda, bien interesante. Quedan muchas cosas ahí en el tintero. Gracias, Iván. Que esté muy bien. Jaime. Muchas gracias a los tres. Siempre un agrado tener este tipo de entrevistas, conversaciones, donde uno puede profundizar un poquito más temas tan sensibles y difíciles que desgraciadamente los medios tradicionales no profundizan, digamos. Así que muchas gracias a ustedes por la oportunidad de conversar, además en este periodo que ha sido bien relevante, donde estamos ganando una batalla bien importante, que este proyecto del 10%, como lo llama la ciudadanía, ¿cierto? Así que, bien, muchas gracias a ustedes, un honor para mí. A cada uno de ustedes, estimados amigos y amigas, los esperamos muy pronto en el Crónica Digital, ahí en la Plaza Brasil, y también en el lindo y hermoso barrio Franklin, ahí en Chiloé, Arauco, está nuestro querido restaurante. Así que, desde ya, muchas gracias a ti, Jaime, te esperamos que nos puedas visitar, por supuesto, a nuestro querido Marcel y Omar, y a cada uno de ustedes, buenas tardes, buenas noches y muy buenos días. Nos vemos la próxima semana con un muy buen invitado. Nos vemos. ¡Chao!